Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. Fiel a su estilo de negociar con la incertidumbre, Trump mantuvo a México hasta el último momento a la expectativa del golpe del puño de acero de su política comercial que prometió asestar hoy el día D para descargar sus aranceles. Todo es posible, declaraba la presidenta Sheinbaum en vilo por la determinación de su vecino cuando ya no quedaba más que esperar. A pesar de la entrega de ofrendas de 29 capos históricos de los cárteles, golpes al fentanilo o la militarización de la frontera contra la migración para tratar de detener el ataque comercial. Pero Trump está decidido a imponer su modelo contra las drogas y migración en un nuevo territorio indómito de la relación bilateral y en momentos graves de riesgos geopolíticos globales. México es una parte de una jugada mayor en la trama de la guerra comercial de Estados Unidos para frenar el declive de su poder frente a China. Ante la política de la fuerza unilateral contra el más débil, no hay examen que valga. Lo único claro en la era de Trump es su exigencia de que sus políticas de seguridad o comerciales se acepten sin cuestionar y menos confrontarlo, como vimos con Zelensky. Sheinbaum dice tener hasta un plan D para controlar los daños comerciales. Pero, ¿cuál es su jugada antiaranceles? En la economía mexicana se prenden focos rojos. ¿Es suficiente el Plan México, promover lo hecho en México o diversificar exportaciones? ¿Qué respondería Calimán? Además de serenidad y paciencia, como dice Sheinbaum. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. For Canada and Mexico to make a deal before midnight, and should we expect those Chinese tariffs, the extra 10%, to take no room left for Mexico or for Canada? No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Mr. President, just a follow-up on my colleague's question. And just so you understand, vast amounts of fentanyl have poured into our country from Mexico, and as you know, also from China, where it goes to Mexico and goes to Canada. And China also had an additional 10, so it's 10 plus 10. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues Trump cumplió con hacer su declaración de guerra comercial contra sus socios y amigos, Estados Unidos, Canadá y México, y por supuesto uno adicional contra China. Se trata de una guerra que parece nadie querer, comenzando por el propio Estados Unidos, que después de haber entrado en vigor los aranceles, pues resulta que el secretario de Economía dice que en los próximos días, quizá mañana mismo, pudieran suavizarse, mitigarse o llegar a un compromiso para que no sean tan fuertes como el 25% que anunció generalizado a todos los productos que vayan de México a Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum tampoco quiere una guerra, lo ha dicho clarísimo, y lo que está diciendo es no queremos guerra, pero vamos a responder, y va a responder, dice, el próximo domingo en el Zócalo, en una asamblea informativa donde va a conocer la posición y las acciones de México, que en su caso llegue a tomar en caso de que no se cambie. Y Canadá, ¿qué le digo? Menos aún. Es una guerra, quizá como todas las guerras, que nadie las quiere, pero como otras que al final tampoco se pudieron evitar, aunque no creo que vaya a ser el caso de esta. Waldo Fernández, senador Morena. Muchas gracias por estar con nosotros, Waldo. Gracias por la invitación, un honor estar aquí contigo y en esta mesa. Oye, ¿es una guerra estúpida? Claro, no hay ninguna guerra que sea inteligente, a ver, ¿no? digamos que todas son estúpidas, pero algunas por lo menos hay alguna justificación. Aquí esta la ves, particularmente la oyes. es una insensatez. Ajá. Es un asunto de estar generando incertidumbre y abriendo frentes un día a la vez en todos lados del mundo. Y pareciera que detrás de esta hay una declaración geopolítica. Los Estados Unidos renuncian a ser el líder del mundo, aparentemente, y están buscando cómo rentabilizar su economía. Pero al final de cuentas no se entiende esta estrategia. Los aranceles, en el efecto corto, va a ser para el consumidor norteamericano. Simplemente un carro va a aumentar $3,500, un camión de transporte. O sea, pero en el fondo, la única justificación que tú encuentras es la necesidad de Estados Unidos de, digamos, reflotar o recuperar
sus épocas doradas de crecimiento y poderío del siglo XX? ¿Ese es el tema? Pues yo veo un tema eminentemente económico, mal encausado, pero un tema eminentemente económico. No entiendo otra explicación. El caso Zelensky, donde le están cobrando réditos de guerra con sus tierras raras, metales raros. Hablas con personas allá y te dicen es que Estados Unidos lleva 60 billones de dólares gastados en guerra si no hemos ganado un metro cuadrado. Pues pareciera que ahora es una visión más empresarial de un gobierno, muy respetable, pero que renuncian de alguna manera a ser los líderes del mundo como lo fueron durante mucho tiempo, sobre todo en la dinámica política. Pero renuncian o quieren volver a hacerlo. Yo estoy viendo que están... Y creen que es por ahí. Es que me parece, bueno, en la opinión del presidente Trump, evidentemente es por ahí, pero al final de cuentas creo que al renunciar tú, volver a un aislacionismo, aislarte de la problemática mundial, pues dejas de tener influencia, y en esa lógica de perder influencia, sinceramente no entiendo es un periodo de incertidumbre ocasionado de manera artificial, un día a la vez, pero es mucha incertidumbre innecesaria para el planeta, para Estados Unidos, para América del Norte particularmente. Y en efecto es planetario. Amapola Grijalva, tú que eres presidenta de la Cámara de Comercio Tecnológico México y China, y la verdad es que China con que fue 10% adicional, así es, al que ya le habían impuesto, tampoco quiere esta guerra. Pero ha sido la posición más fuerte que he escuchado de las reacciones de los afectados por los aranceles hasta ahora. Les está diciendo, aquí estoy listo. Esto se llama guerra comercial y estoy preparado para liberarla. Les está hablando de tú a tú, hablando, digamos, del poderío al que mencionaba Waldo. Hay dos diferencias con México muy importantes. Primero, pues que ellos están en su región, nosotros aquí cerquitita, y los temas que se han convertido en una presión comercial devienen de un asunto que tiene que ver con seguridad nacional. Y entonces, cuando politizamos el tema del comercio y no estamos hablando de un diferendo comercial, entonces la solución pues es política. La solución tiene que ser negociada. Entonces, ¿qué están diciendo los señores de China? Estamos listos para ponernos a trabajar en las mesas que corresponda. Y yo creo que eso es lo que ha hecho México. No creo que la posición de la presidenta haya dejado nada por decir. La verdad es que tiene todo el respeto de toda la industria, porque creo que sí ha sido capaz de hacer este planteamiento. México no tiene por qué ser sujeto a la imposición de estos aranceles, porque no hemos violado el tratado, porque no estamos haciendo prácticas comerciales desleales y porque de ninguna manera estamos dispuestos a que nuestros productos dejen de entrar al mercado al que le hemos dedicado una transformación de la estructura económica de México en 30 años. Dejamos de ser un exportador de petróleo, camarones y aguacate y maíz para convertirnos en un exportador de manufacturas. El 89.6% de nuestras exportaciones totales son manufacturas y van a 30 países. Entonces, claro, nos suben los aranceles en Estados Unidos y por supuesto que hay una disrupción de las cadenas globales. Por eso es que se mueven las bolsas del mundo, no solo la de México. Jesús Carrillo, yo creo que ahí el punto clave después de los anuncios y lo que todo el mundo está esperando es a saber si esto va a ser algo permanente, si es solamente un golpe espectacular, mediático, político, tal como decía Amapola hace un momento. ¿Cuánto crees que dure? ¿Esto lo ves que se levante mañana, en un mes, que sea permanente? ¿Qué ves? Pepe, me hiciste la pregunta más difícil seguramente porque a lo mejor al economista le toca rápido sacar la bola. Dicen los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. Imposible saber cuánto, pero dado que los aranceles generalizados para la economía mexicana representarían una caída del Producto Interno Bruto o una falta de crecimiento para los Estados Unidos más allá de lo que nos afectaría a nosotros, pues a mí me parece difícil sostenerlos por mucho tiempo. Pongamos también los puntos sobre algunas industrias que resultan estratégicas en estados que son claves para el electorado norteamericano. Michigan, Wisconsin, Pensilvania, son estados industrializados fuertes,
a los que los aranceles que nos aplican a nosotros les van a pegar más. Lo dijo el CEO de Ford hace unos días. Esto sería el hoyo más grande que se le ha hecho a la industria automotriz en mucho tiempo. Y me parece que eso debería de ser suficiente indicador de que no pueden permanecer los aranceles generalizados y tan elevados por tanto tiempo. Probablemente por eso el mismo día de hoy Howard Lutnick salió con esta declaración de que está habiendo un arreglo. Y a mí me parece muy positivo en ese sentido, pues también que la presidenta Sheinbaum desde hoy por la mañana haya dicho que tendría una llamada con el presidente Trump este jueves. El próximo jueves. Diferente que el primer ministro canadiense Justin Trudeau, mucho más agresivo, mucho más público, mucho más frontal. Creo que del lado mexicano en ese sentido, mucho mejor trabajada la primera reacción. Bueno, a ver, Canadá entró a la guerra. Al decir, tú me pones aranceles y ahí te van los 25 míos, entró directamente a la guerra. México en ese sentido no saca el as de la manga ni en esta ocasión, como no lo hizo en el inicio de febrero. Seguramente algo tendrá trabajado, yo supongo, la Secretaría de Economía y los asesores de la presidenta, pero me parece muy importante que no han dicho nada al respecto, sino ahí sí creo que, como dice Calimán, con serenidad y paciencia, creo que avanzando como se debe, agotando los recursos, los distintos recursos, creo que en ese sentido bien. Habrá que ver qué otros canales se pueden abrir a nivel local, sobre todo en Estados Unidos, y a nivel industrial también. No sé si a Waldo ya le contaron cuál es el as bajo la manga, o vamos a esperar hasta el domingo para saber. Si en una dijo, puede pasar cualquier cosa. Al final lo que dijo es, va a ser arancelario y no arancelaria la respuesta que voy a dar en su caso. A ver, ¿qué podemos responder? A ver, primero, me parece que lo que ha hecho la presidenta es muy prudente y muy realista. Tenemos una gran integración con los Estados Unidos, una integración comercial, y lo que menos conviene es abonarle al conflicto con declaraciones estridentes. Toma su tiempo, habla de lo que está preparado, que tiene meses que se ha venido preparando. Evidentemente, con un presidente como Donald Trump, si tú exhibes tus cartas, pues pierdes la partida de póker. Perdónenme por estar simplificando una relación bilateral. Pues es que a lo mejor no es tan simplificada, a lo mejor es bastante ilustrativa. Exactamente, ¿no? No sé. Ese es el tema. Entonces, ha sido muy prudente. Sí hay un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Me parece que lo primero es agotar esta llamada. Lo que dijo hoy el secretario de Comercio de Estados Unidos, de alguna manera atisba la posibilidad de reducción de la tensión comercial, al menos en este momento, y luego esperar al domingo. A mí me parece muy importante esta movilización que convoca la presidenta el domingo, porque aunque estamos hablando de un tema económico, ya está mezclado lo político. Bueno, lo de Luciano está politizando la de una discusión comercial. Exacto. Que además creo que casi todas las veces tienen un ingrediente político. Exacto. Y Estados Unidos como tal, pues es la democracia más avanzada del mundo. Aunque a últimas fechas sus votos electorales confunden un poco, sigue siendo la democracia o la representación de la democracia más avanzada del mundo. Y esta movilización para el domingo, esta invitación de la presidenta a que los mexicanos estén unidos, habla de otra democracia muy consolidada, donde hace años quedaron atrás los fraudes electorales, etcétera, y es hablar de democracia lo que da legitimidad respecto al gobierno de los Estados Unidos. Un poco lo que le pasó a Zelensky, fue a la Casa Blanca, le fue mal y se juntó con los primeros ministros o presidentes europeos más importantes y le dio también legitimidad. Entonces yo creo que hay que esperar, insisto, creo que la palabra correcta es prudencia y realismo. La presidenta ha sido muy realista y muy prudente en esta relación, lo ha manejado muy bien, no hay más que respaldar, es momento de unidad. No hay hoy un espacio para que ningún mexicano o mexicana le regatee a la patria, a la presidenta, a México, estos momentos de unidad porque los necesitamos. Ahora, Mapol, hablando de especulación, tomando el ejemplo que ponía Waldo sobre la mesa, es impresionante. Hoy, desde que se anuncia, luego la reacción de la presidenta y al final el cierre de los mercados y la entrada de la tarde, el peso tuvo una variación casi de 50 centavos. Y si no ando mal, al final de la jornada prácticamente recupera todo lo perdido a medida en que se va imponiendo la versión de que pudiera haber una negociación y un acuerdo en los siguientes días. ¿Significa eso para ti que lo que se está leyendo es que en efecto no vamos a tener una guerra comercial, por lo menos no en Norteamérica, aunque sí con China? Yo creo que estamos siendo testigos de algo muy importante, que es un cambio estructural. ¿Qué es eso de un cambio estructural? Es un cambio que perdura. Entonces, no importa si los aranceles se impongan o no, el daño ya está hecho. La incertidumbre en los mercados ya está aquí.
porque se rompieron las reglas de libre comercio, ¿no? Entonces, estas instituciones multilaterales de gobernanza mundial, pues ya no van a funcionar igual. Y México va a tener que jugar otra vez en muchas mesas y navegar por muchos ríos. Con mucha inteligencia en términos de información de primera mano y tener muy claro esta estrategia que ya la presidenta nos dijo, aquí está el Plan México, vamos por la sustitución de importaciones, perfecto. ¿Y cómo vamos a hacer eso? México ha estado dejando siempre en un segundo plano 3 temas torales. 1, el tema de la diversificación de los mercados. Ahora sí, tenemos que voltear a ver, por ejemplo, que Japón por muchos años fue el único país del continente con un tratado con Japón, por ejemplo. Tenemos que redimensionar nuestra relación con todo Asia y, por supuesto, en el eje de esa relación está China. ¿Sabes tú que las exportaciones de México hacia de 2009 al 2024 crecieron 353%? Con China. Con China. Altísimo. Claro, si lo comparamos con el déficit que tenemos, claro, pero estamos importando mucho de China también. Y en conjunto... ¿Cuánto? Nada más para adelantar el dato. 130 mil millones de dólares es el comercio total, de los cuales, más o menos, de cada dólar, 90 centavos vienen y 10 centavos van. ¿Ok? Sí, Ahora, sí. de esos 90 centavos que vienen, 75% son partes, componentes y equipo. Que además... O sea, para producir otra clase que además de son bienes y servicios tecnológicos, etcétera, correcto. Que sí pueden ser de los que van a Estados Unidos. Ahorita regreso a ese punto, vamos a tener que entrarle a fondo. Pero lo que acaba de decir, bueno, me parece muy interesante. A ver, ¿tú coincides? Estamos ante un cambio de estructura más allá de la coyuntura de los aranceles, porque las reglas del comercio, por lo menos el que habíamos conocido en los últimos 30 años, desde el Tratado de Libre Comercio a hoy, ¿están destrozadas? Por supuesto, yo creo que estamos cambiando de paradigma, no sé si están destrozadas, pero lo que podemos ver que claramente con una entrada de aranceles como la que estamos viendo, pues ahí es como poner en pausa el TEMEC, que finalmente es el heredero de uno de los tratados Claro. de libre comercio más importantes que se han hecho en la historia. Yo creo que en ese sentido estamos pasando de un esquema de alianzas a tratos, de tratados a arreglos, o en inglés, de partnerships a deals, ¿no? Entonces, ahí es lo que creo que está pasando y el presidente Trump es un ejemplo clarísimo de eso. Él no quiere aliados, él quiere que hagamos este trato por aquí y que hagamos este trato por acá y ahí nos vamos arreglando y ahí vamos viendo, pero sin poner las bases de una alianza sostenida, de un compañerismo que nos acompañe por décadas, como fue el ejercicio de 1994 al final de cuentas. En ese sentido, yo estoy de acuerdo en que ha cambiado la estructura. Ahora bien, estás hablando de la parte política. Así es, la parte política ese es tu señalamiento. La parte política es la que está cambiando. Que se refleja en los hechos comerciales. Imagínate pasar de tratados, de alianzas y tratados a negocios, el nivel de incertidumbre e inestabilidad. Exactamente. Oye, el mundo va a ser más difícil de gobernar que el Senado. Claro, sin duda. El Senado va a ser juego de niños, para ser claros. Sí, es lo que ¿Cómo hablaba. vives, digamos, con ese nivel de incertidumbre, Waldo? Le preguntabas aquí a mi compadre que cuándo se va a acabar. Pues yo creo que son 4 años, van a ser mientras esté el presidente Trump va a haber incertidumbre y coincido con la tesis que puse ahí, que la valida él. Está rentabilizando sus relaciones, ya no le interesa ideológicamente, aparentemente, influenciar en el mundo, lo que le interesa es rentabilizar económicamente en beneficio de su país las relaciones comerciales. Pero hay un asunto aquí. Me parece que al final del día, si ellos van a decidir aislarse, si nos vamos a esto, a una época medieval, creo que lo que México y Canadá esperarían es que si se aísle, quedar nosotros dentro del castillo y no quedar fuera del castillo, ejemplificando lo que viene. Y me parece que por ahí, hace 2 días también, no sé si fue el propio secretario del Comercio, dijo que México estaba dispuesto a ponerle aranceles a China y que hablaban de el mercado del norte, etcétera. Tal vez el Comando Norte, que tiene que ver más bien con temas de seguridad, lo quieran trasladar a un asunto de cerrar el castillo y que México y Canadá estén ahí. Habrá que esperar, porque ayer me preocupó mucho la respuesta de Canadá, sobre todo creo que fue el gobernador o el primer ministro de Ontario,
que les iba a cortar la luz, la energía eléctrica. Eso ya es un asunto donde estás perjudicando de manera directa a la población, que la vas a perjudicar con los aranceles, pero aún así no es perceptible. No, pero esto serían emergencias humanitarias y eso es mucho más grave. Me tengo que ir a una pausa rapidísima, regreso contigo porque digamos que el último comentario de Waldo va directamente contigo. Estamos hablando de posibilidades de aranceles de México a China, palabras como aislamiento económico, regreso a los bloques cerrados, regionales, en fin, el cambio estructural o de paradigma, como dicen ustedes. Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. Vamos a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad. Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío. Estamos de regreso en blanco y negro, estamos en una mesa hablando de la guerra comercial de Trump con la participación de legisladores, de la sociedad civil, de expertos. Y me da mucho gusto arrancar contigo, Amapola, porque nos quedamos ahí nos quedamos con las preguntas que ponía Waldo sobre la mesa y era, a ver, estamos hablando, como le escuchamos hace unos días, de la posibilidad de que parte de las exigencias de Estados Unidos en el acuerdo o el compromiso que todavía pudiera llegar a ver en los próximos días es incorporar sanciones, aranceles, tarifas, como le quieras llamar, de México a China y, digamos, eso conducir a una mayor aislamiento, no de México solo, sino de México dentro del bloque de Estados Unidos. ¿Eso es lo que vamos a vivir los próximos días? ¿Eso es lo que tú crees que va a pasar? Déjame decirte que es un viejo sueño, aumentar el grado de integración nacional de nuestras exportaciones, incluso aumentar el componente intratemec, ¿no? Esto se ha intentado muchas veces. En 2001 tuvimos una fecha fatal cuando se negoció el 303 del Telecán. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues una serie de cosas y adaptaciones para reconocer que tenemos que depender de Asia para muchos componentes, no solo de China, de Asia en su conjunto. Porque China no trabaja sola. El circuito de los critical components pasa por 5 países de Asia. Y la tecnología, igualmente, cada uno de estos componentes tiene un rol que cumplir, de forma que mientras más servidores, mientras más marcapasos y mientras más televisiones exportamos, incluidos los automóviles, que es la industria que más menciona el presidente Trump, pues más dependemos de cierta clase de insumos. Ahora, la relocalización ha aliviado este tema de aumentar ese grado de integración después de esta segunda versión del TEMEC que firmó el presidente Trump. Sí tuvo un efecto positivo, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que esa relocalización tiene que estar acompañada de una integración de la cadena de valor a lo largo de toda la industria, ¿no? No solamente a nivel horizontal, sino... ¿Eso es lo que estaría en riesgo hoy? Claro. Eso es lo que está en riesgo, la cadena de valor. Por eso los mercados de valores se caen. O sea, es que de verdad hemos hecho un trabajo tan bien hecho durante 3 décadas para incorporar globalmente estas cadenas de interrelación, ¿no? Las venas y las arterias del mundo están conectadas, de forma que hoy desconectar eso y hacer cada uno de estos departamentos como si fueran estancos, pues es volver a una época que hace muchísimos siglos ya pasó. Entonces, tenemos que buscar no solamente nuevos mecanismos, sino nuevos arreglos. Por eso lo que dice mi compañero del IMCO es importantísimo. O sea, estamos... Jesús. Sí, Jesús, creo que tenemos que escucharlo, porque lo que está diciendo es muy importante. Sostener la competitividad depende de cómo juguemos en esos mercados. Y México no puede quedar aislado. Pero fíjate qué interesante, Jesús, justo. Dice, lo hemos hecho bien.
la integración comercial en la globalización en las últimas 3 décadas, desde el Tratado de Libre Comercio, ha multiplicado el comercio con China y, por supuesto, de México con Estados Unidos hasta niveles récords como el año pasado. Salvo al que no le parece es no solo Trump, sino una corriente importante de una revolución conservadora y proteccionista en Estados Unidos que hoy está en el poder, pero que viene fraguándose hace muchos años, que dice, a ver, no a todos nos está yendo bien. Tenemos un déficit de 171.189 en 2024 con México. ¿Qué pasa? Bueno, de entrada ese déficit... Dice Trump, sí, estamos subsidiándolos, eso, nos están abusando de nosotros, ese es su léxico. Mira, estamos de entrada volviendo con esos conceptos al mercantilismo del siglo XVIII, y ahí pues es un problema porque pues sí, puedes tener un déficit, pero eso significa que te estás quedando con cosas que disfrutas y que consumes y que aprovechas. Vehículos, aguacates para el Super Bowl, cerveza, lo que tú gustes. Yo creo, de todos modos, que esta integración pues, ha sido benéfica en general para los dos países. También en México ha sido desigual el desarrollo nacional a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Es regional, ¿quieres decir? Pero, sí, exactamente, pero me refiero a que aunque puede haber ganancias globales, también al interior de esas ganancias puede que no sean iguales. Lo mismo ha pasado en Estados Unidos. Desde luego que ha habido cinturones que pues han padecido por la pues llevada de las cadenas de valor a otros lugares, a México o a Asia, en particular el estado de Michigan y la ciudad de Detroit, que la ciudad terminó quebrando, por ejemplo, en 2013, bueno, pues es una señal de esto. Ahora bien, ¿qué me parece que no ha salido tan bien en nuestro caso como México? Y que creo que ahí tiene que haber una insistencia. Nosotros en el IMCO publicamos en septiembre un documento sobre política industrial para un nuevo sexenio. Y en ese, uno de los elementos que reiteramos una y otra vez es que el contenido nacional de las manufacturas de exportación está estancado. En 2003 era 40% y en 2024 era 40%, básicamente. Entonces, no ha crecido. Si tú vas a entidades como Chihuahua, que es mi estado natal además, así que lo digo con el cariño y con la crítica necesaria, pues es un estado que exporta el 137% de su PIB. Es el campeón exportador del país, pero también es uno de los que tiene un contenido nacional más bajo. Tiene un contenido nacional en Juárez como del 3%, 6%, en Chihuahua igual, en la ciudad de Chihuahua también está por ahí. ¿Qué significa? Pues que ha habido una cadena de exportación grandísima, que el contenido del trabajo de los trabajadores chihuahuenses es muy alto, pero no tenemos suficientes empresas locales que sean proveedoras internacionales. Y creo que esta situación abre una oportunidad para industrializar algunas regiones del país, o para incluso pues, avanzar más en el contenido nacional de otras. Por ejemplo, podríamos reducir el contenido o la presencia de industrias intensivas en mano de obra en ciudades como Mexicali o Tijuana, y en otras regiones del país, en el centro, sur del país, o incluso en lugares como Durango o el sur de Sinaloa, etcétera, para que ahí se eleven los salarios y liberar también mano de obra en el norte, en las ciudades más saturadas, para que ahí pueda haber más valor agregado y local también, que pueda, en ese sentido, pues fortalecer la posición de México. Yo creo que lo que está haciendo el presidente Trump sí es aislarse, pero sobre todo es expandirse. Lo vemos con su discurso que tiene... Es una rara mezcla. Es una rara mezcla, porque es un discurso que tiene sobre Gaza, es un discurso que tiene sobre Ucrania, es un discurso que tiene sobre Groenlandia, es un discurso que hace, y ya está con sarcasmo, y el Golfo de México. Gobernador, no olvides lo que está más cerca, y el Golfo de México. O de llamarle gobernador al primer ministro Trudeau. Así es. ¿No? Que me parece, pues, es un chiste que puede ser bastante efectivo, pero es tremendo en términos de ideas. Los canadienses lo están diciendo, nos quieren debilitar para luego anexarnos. Yo creo entonces que el presidente Trump claramente quiere someter a la región, pero para aislarla a sí mismo de otras. O sea, un bloque de Norteamérica cerrado. Y justo, Waldo, ni en el peor momento de tensión de la liga jalada, como acabamos de ver al inicio de este bloque con la intervención en la mañanera de la presidenta Sheinbaum, ni en el peor momento ha dejado de decir queremos seguir dialogando sobre el TEMEC. En ninguno, ¿eh? No ha habido incluso aquella
pequeña amenaza de decir, si me pones aranceles te los pongo yo. No lo ha vuelto a decir. Eso fue el 4 de enero, ¿no? Poco antes del 4 de enero. Pero la posición de México y de la presidenta ha sido clarísima. Es, a ver, la salida de México es mantenerse en el TEMEC. A pesar de que empieza a hablar de diversificación y de, como se llama Paula, de buscar tener otra clase de mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque no sabemos si eso sea realista y hasta qué punto. Pero, ¿qué opinas tú? Sí, a ver, primero, también incluso la dinámica del presidente Trump con México, aunque muy agresivo en el tema de la seguridad y la migración, ha sido muy diferente, no ha llegado a ser tan ofensivo como ha sido con Canadá. Tiene varias razones. La primera es que México y Estados Unidos son mercados complementarios. No es necesariamente, hay una relación deficitaria con México, pero nada más que las empresas que generan ese déficit son empresas norteamericanas que se llevan esa riqueza a los Estados Unidos, a diferencia muy probablemente con la situación de Canadá. Hablaban de China. Sí, efectivamente, con China tenemos un déficit, nada más que no tenemos empresas mexicanas en China. Aquí hay empresas norteamericanas que vinieron a México y que al final del día consolidan sus ingresos en los Estados Unidos, en los grandes corporativos de allá y siguen alimentando a esta maquinaria económica que existe allá. Y que muchas veces emplean a mexicanos de los dos lados de la frontera. Exactamente. Entonces, por eso nuestra relación es muy diferente a la de Canadá con los Estados Unidos. Hoy en los Estados Unidos, en algunos lugares de los Estados Unidos, el 60% de lo que está puesto en la mesa son alimentos de origen mexicano. O el estado de Texas, que se vanagloria de ser la octava economía del mundo si fuera un país, sí, no, porque tiene 132 millones de mexicanos. De cada $10 que vende Texas al extranjero, 4 vienen a México. Entonces estamos en mercados complementarios. Yo insisto, creo que la presidenta lo ha manejado muy bien, siendo prudente. Hablabas de serenidad, yo hablo de realismo. A nosotros nos conviene y nos ha convenido el TEMEC. A Estados Unidos le ha convenido que México sea. No hay manera de bajar. Algo bueno de haber leído a Calimán en sus momentos, claro, en su juventud. En la juventud. Pero hay un punto que dice Waldo que me parece muy interesante. Él atribuye un poco la menor agresividad hacia México por el tema de que es un país de economías más complementarias, no porque sea un asunto de que aquí hay una presidenta y allá en Canadá hay un presidente, que no sé hasta dónde eso pueda jugar, pero me imagino que sí. Pero ahí el punto es, a ver, somos complementarios, pero al mismo tiempo, una de las industrias que trae entre ceja y oreja es la automotriz, que es la joya de la corona de las exportaciones mexicanas de los últimos 30 años. Y como dijo, después de anunciar que iba a haber aranceles, no se preocupen. Si no quieren aranceles, vénganse para acá. A las empresas automotrices, vengan a producir acá. ¿Realmente somos tan complementarios o sí viene por la industria automotriz? Yo creo que la pregunta es absolutamente pertinente y tendremos que hacérnosla, así como decíamos en el bloque anterior, entendiendo muy bien cómo se integran estas cadenas de valor. ¿Qué es lo que determina que Ford en Hermosillo traiga piezas de 30 orígenes distintos? ¿Por qué? Pues no solamente porque son más baratas. Está también un tema de tecnología, pero además está asociado a un asunto que es muy delicado y que no he visto que nadie lo trate con seriedad, que es el tema de la obsolescencia acelerada que tiene la nueva tecnología. Entonces, eso lo convierte en un tema financiero de dimensiones brutales. O sea, mientras tú en una fábrica en Tijuana estás haciendo un televisor como el que tengo enfrente, cuando sale de la planta ya hay una tecnología nueva para hacer la siguiente camada. Eso significa que para tú poder llevar al mercado ese producto necesitas tener unas reservas de capitales brutales. Para producir un chip que vale más o menos $200, tienes que hacer inversiones del orden de los $10,000 millones. ¿Okay? O sea, eso es lo que en realidad nos está deteniendo. Entonces, claro, pues en Chihuahua, ¿verdad? Si lo primero que estamos exportando son productos electrónicos, pues por supuesto que no tenemos cadenas de valor integradas adentro de Chihuahua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? México no puede aislarse. Tiene que traer esa tecnología, tiene que traer esos capitales para poder hacer el Plan México. Lo que está diciendo la presidenta es muy importante, porque es un cambio estructural para responder a este cambio estructural. Y hay que tomarle la palabra. Pero a ver, es muy interesante lo que dices, porque en términos económicos, de ese cambio estructural, si Estados Unidos o Trump están pidiéndole a México mayor aislamiento y sancionar o distanciarse del comercio con China,
México tampoco va a poder responder a eso. Eso lo estoy leyendo bien, ¿esa es tu postura? Lo estás leyendo bien porque además el circuito de los critical components, hay que leerlo con claridad, pasa por 4 o 5 países en Asia. Hay una parte final que es la impresión del circuito, ¿verdad? Eso se hace en Estados Unidos y en Europa principalmente, ¿verdad? Y Estados Unidos ha hecho todo lo que está en su poder para impedir que los chinos tengan acceso a eso. Pero ¿qué crees? Ya le encontraron. Ahí está el resultado de DeepSeek, ¿no? Regresamos, me tengo que ir a un corte, es muy interesante esto, regreso contigo, me quedé contigo, regreso contigo, porque pues vienen las posibles afectaciones, y ya no voy a decir ni de los aranceles, sino de la incertidumbre, de la amenaza permanente, del hoy digo una cosa y mañana te digo otra. Sobre todo para esto, las inversiones o los volúmenes monumentales de dinero que se necesitan para mantener vivas las cadenas de valor. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir nosotros. ¿Y cuál es el costo? El costo ya no de los aranceles, o no solamente de los aranceles se quiten o se pongan, se mantengan o se cambien, sino de la incertidumbre. Y ahí tiene en pantalla algunos datos que son ilustrativos. Por ejemplo, la inversión extranjera. Podrá ver cómo las nuevas inversiones cayeron dramáticamente en el año 2024 respecto al 2023. No la inversión total, porque muchas de las inversiones total son reinversiones de las que ya estaban aquí. Pero aquí tiene un primer indicador del efecto del cambio político en Estados Unidos con la elección y el triunfo de Trump el año pasado. Pero no solo ese, ahí va a tener otros. Por ejemplo, el impacto en el crecimiento económico. El país apenas logró crecer 1.2%. El año pasado, último trimestre, una importante desaceleración y enero ya de 2025, 0.6% apenas. Imagínense el impacto que tendría con la imposición duradera de los aranceles. Y no solo de los aranceles, sino también, como podremos ver en el último de los gráficos, en las exportaciones que hasta cierto punto han aguantado, y han aguantado por lo menos en 2025, aunque hay que decirlo, con una caída estrepitosa de las exportaciones petroleras. Hay algunos de los datos de la afectación y voy contigo, Jesús, porque el panorama para México y sobre todo en el contexto de la necesidad, como decía hace un bloque anterior a Amapola, de conseguir inversiones, se complica, se pone muy, muy nublado el horizonte para este país en la economía de este año. Pepe, nosotros en el IMCO definimos la competitividad de una economía como la capacidad que tiene para generar, atraer y retener talento e inversión, las dos cosas. En este sentido, pues me parece que para poder evitar los aranceles, pues hay que ser competitivos. Y aquí hay un problema que el presidente Trump, ahorita que hablaban sobre a quién ha insultado más, bueno, sí, probablemente ha insultado más sobre todo al primer ministro, pero los señalamientos que se han hecho sobre el gobierno mexicano y posibles nexos con el crimen organizado son gravísimos porque eso se ven en todo el mundo. Eso nos resta competitividad porque, pues si esto se hace creíble, pues entonces sí es, pues a qué voy a México, es un país sin Estado de Derecho. Entonces, primer punto para poder fortalecer la competitividad del país va a ser el Estado de Derecho. Ajá. Respetar Estado el de Derecho, imagen. La credibilidad del Estado respetando a la ley y todos con él. Y en segundo lugar, pues desde luego el desarrollo del talento y el desarrollo de la infraestructura van de la mano, ¿no? Que creo que ahí el Plan México tiene algunas ideas interesantes, pero me parece que hay todavía rezagos que se tienen que atender. Ahora bien, de todos modos, lo que sí estamos viendo es que si no hay esta competitividad y si además nuestro elemento fundamental para ser atractivos para la inversión, por ejemplo, japonesa, pues es que tenemos un tratado de libre comercio con América del Norte. Entonces, si ya no tenemos ese libre acceso al mercado más grande del mundo, pues eso también nos resta competitividad. Por eso es tan importante todo esto.
no solo para la macroeconomía, no solo para los números de un gobierno, no solo para los números de una industria o de otra. Es importante para la generación de empleo. El año pasado, junto con las cifras que presentabas, pues también tuvimos la menor generación de empleos en el IMSS de los últimos años. Este número de inversión extranjera directa en nuevas inversiones es el menor de 20 años. No solo se redujo de 2023, es muy, muy bajo comparado con las últimas décadas. Y así nos podemos seguir. Podemos ver cómo estuvo la actividad en la construcción, cómo estuvo la actividad en las manufacturas. Bueno, en la industria. En la industria en general. La industria esa fue de los sectores más golpeados, hasta donde entiendo. Sin duda, eso también se debió en el último trimestre al par de huracanes que hubo en Estados Unidos y a la huelga de Boeing, de la empresa aeroespacial. Entonces, hay varias cosas que se mezclan, pero todo esto pues se suma con la incertidumbre que tú estás mencionando. ¿Y eso qué es lo que pasa? Simplemente pues que ante la incertidumbre cualquier persona dice, bueno, si yo no sé dónde voy a vivir mañana, ¿para qué compro muebles? Pues es lo mismo, si yo no sé cómo va a estar México para los siguientes 30 años, y eso es lo que le tiene que apostar una empresa que desarrolla tecnología, que desarrolla productos con tecnologías avanzadas, pues sí tiene que preguntarse, bueno, ¿empiezo ahorita o me espero 3 años? ¿Para qué me acerco ahorita a llevar mi dinero y ponerlo en riesgo? Y ese es un punto que me parece central, Waldo, porque la justificación finalmente que está dando Trump para la entrada de aranceles junto con su secretario de Comercio es: ese país no ha hecho lo suficiente para parar el fentanilo. Son exámenes, además, sin criterios de evaluación. Yo te puedo decir eso y cualquier cosa entra, ¿no? Es como ir a un examen cuando el maestro te odia, o no te quiere, o ya te reprobó. Pero es una justificación que, como dice Jesús, pega en el mundo. Y ha dicho con toda claridad, ese país está gobernado por una clase política vinculada a el crimen organizado. No sé si incluso, además de no haber tomado en cuenta o menospreciado los esfuerzos que ha hecho México, la presidenta Sheinbaum, 29 entregas de cabecillas del narco, decomisos de fentanilo, más de 1 millón de pastillas. Estamos hablando también pues, de detenciones, cerca de 13,000 personas en una reactivación de la lucha contra el narcotráfico. Waldo, se está esperando un golpe fuerte, o sea, un golpe contra un político narco en este país. Ese es el precio de Trump para quitar los aranceles. Yo lo que veo es una justificación injerencista. O sea, estamos hablando de un tratado de libre comercio donde México ha cumplido cabalmente, donde él viene ahora, como ya no puede decir que el tratado ha sido malo, porque él mismo cuando lo firmó dijo es el mejor tratado que hemos firmado en la vida, ahora para poderse meter con la soberanía del país, hace estas justificaciones. Habla del fentanilo, pues que haga un reconocimiento expreso de las compañías farmacéuticas que crearon esta, perdónenme, no sé si una pandemia es el término correcto, en los Estados Unidos. No ha tocado a una sola, ¿eh? No, y hay varios documentales al respecto que hablan cómo esta crisis de salud la generaron allá. Vamos a imaginarnos hoy San Diego, California. Hoy en San Diego, California, aparecen por arte de magia X cantidad de toneladas de fentanilo. ¿Cómo le hacemos para que llegue al estado de Washington, que colinda con Vancouver, o para que lleguen a Manhattan? ¿Alguien en los Estados Unidos se está dedicando como un cártel de la droga al trasiego de la droga en la nación que se dice más segura del mundo? Me parece que él parte de comentarios injerencistas para justificar su rentabilidad económica, su visión empresarial del país, pero nada más es eso. A ver, pero aunque sea una justificación, nos hace daño, como acaba de decir Jesús, sí, que a ti públicamente digan, a ver, ese país está gobernado por un narco y voy a hacer una inversión ahí. Bueno, ¿tú crees que eso no afecta? No quiero minimizarlo, pero creo que al principio nos hacía daño, pero después de ver lo que sucede con Europa, lo que sucede, no sé si vieron ustedes la portada de un medio semanario francés, Trump, el hombre de Moscú. O sea, al final de cuentas, después de lo que ha venido sucediendo, me parece que cada vez que hace una calificación, pero sigue abriendo frentes en todas partes del mundo, creo que la parte de México queda como la postura sensata. Vean lo que han dicho comentaristas, medios de comunicación europeos y líderes políticos del mundo. Han hablado del manejo perfecto. O sea, que no crees que en este caso acusa que algo dejas. Ensucia que algo dejas. México tiene problemas de seguridad, es evidente, y se están trabajando, y lo que se ha hecho en estos meses de la presidencia es verdaderamente un gran avance, pero de ahí a que se tome lo que él está señalando como algo cierto por el resto del mundo,
con todos los comentarios que hace, creo que ya, a lo mejor al principio ahora ha perdido esa credibilidad. Bueno, yo me tengo que ir ya, pero me voy con ustedes rápido con una pregunta casi de encuesta. ¿Van a ser permanentes los aranceles o no? No. No. Definitivamente. Hay consenso. Sí, no. Tú también. O sea, para decirle, para tranquilidad de los sectores productivos de este país, aquí en esta mesa están diciendo difícilmente van a permanecer. Y si los hay, tendrán que ser en otro nivel y muy diferenciados en sectores, etcétera. No puede ser. O sea, algo mitigados, disueltos y acordados. Matizados. Probablemente incluso. Y acordados incluso. Probablemente. Pues ya me voy y yo les medidas agradezco económicas. muchísimo. Amapola Grijalva, muchas gracias. Gracias Un a ti, placer haberte Pepe. tenido. Igualmente. Por supuesto, Waldo, como Gracias siempre, muchas gracias. por la Waldo Fernández, invitación. senador de Morena, y por supuesto, Jesús Carrillo, director de Economía del IMCO. Muchas gracias a los tres. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros hoy en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. Y mientras tanto, tenga una buena semana. No caiga ni ceda a la amenaza ni a la incertidumbre. Que le vaya bien. Hasta luego. Adiós.